Benvinguts tots, bienvenidos todos al Teatro Principal de Santanyí. Soy Sebastián Barceló Porteza y es un placer para mí presentar la actividad divulgativa Els Nostres Art, que trata de daros a conocer lo aprendido en el universo y que la sociedad vosotros os veáis reconocidos también en el universo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues hoy vamos a proponer nombres de la cultura de las Islas Baleares para que sean un exoplaneta y su estrella sean nombrados como nuestra cultura popular de las Islas Baleares. Esto se lleva haciendo desde tiempos antiguos, como por ejemplo las constelaciones. Los humanos mirábamos al cielo y veíamos las estrellas más brillantes y las uníamos con líneas imaginarias y contábamos historias. Una de estas historias es de una constelación que a lo mejor reconoceréis, es Orión. Orión era un cazador que se jactaba de que podía cazar cualquier animal, pero un día un escorpión lo picó y se murió. Y entonces fue ascendido a los cielos. Nosotros, los humanos, pensamos que esta historia merecía ser contada y preservada. Pero no solo se nombran las constelaciones, también se nombran las estrellas. Una de ellas es la estrella más brillante de Orión, Betelgeuse. Su nombre es de origen árabe y significa hombro, y está precisamente en el hombro de esta constelación. Otro de sus nombres es Alpha Orionis. ¿Por qué Alfa? Alfa es la primera letra del alfabeto griego y vamos nombrando las estrellas de la más brillante a la menos brillante a partir de estas letras griegas, ¿no? Entonces, la segunda más brillante es Beta Orionis y así sucesivamente. Pero claro, hay muchas estrellas en cada constelación. Entonces, otra manera de nombrarlas es, por ejemplo, las coordenadas. Este es un ejemplo de otra manera de nombrarlas. O también por número de catálogo. Aquí veis el HD 3981, pues es uno de estos nombres. Y hay muchos más, dependiendo del catálogo. Pero no solo nombramos estrellas y constelaciones, también los planetas de nuestro propio sistema solar. Como veréis, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno provienen del panteón clásico de los olímpicos. Son, en esta imagen que podéis ver aquí, de la sonda espacial Juno, vemos la atmósfera de Júpiter, el mayor de estos dioses del panteón clásico. En el siglo XVII, Galileo Galilei descubrió sus lunas más grandes. Los nombró Io, Europa, Ganímedes, entre otras. Como veréis aquí en estas imágenes, también de sondas espaciales, pues tenemos unas imágenes muy nítidas porque hemos enviado estas máquinas, estas sondas, hasta allí y las hemos fotografiado. Sus nombres se refieren a los amantes de este dios clásico. Si pasamos a Urano, ya en el siglo XVIII, se encontraron estos satélites, sus satélites, y se nombraron en honor al escritor inglés William Shakespeare. Entonces tenemos también, estas imágenes son también de sondas espaciales, y vemos que sus nombres son Oberon, Titania, Uriel, Ariel, Miranda y Pan, en estos casos. Entonces, aquí lo que tenemos es que son nombres inventados por este escritor, pero que son de criaturas de la mitología griega. Y ya pasamos a un caso más reciente, como es el de Plutón, visitado hace poco por la sonda New Horizons de la NASA. Plutón se descubrió en el observatorio Percival-Lowell y para nombrarlo no fue sencillo y hubo muchas propuestas. Pero al final
ya la desesperada, una niña propuso este nombre. Plutón se corresponde al rey del inframundo, de la mitología romana, y además coincide sus dos primeras letras con el observatorio que lo descubrió. En el caso de Caronte, su nombre proviene del barquero de este rey del inframundo, y su descubridor propuso este nombre porque su mujer, el mote de su mujer era Char. Charón, Caronte en inglés. Bueno, pasamos del sistema solar allá nuestra galaxia, la Vía Láctea. En la Vía Láctea hay miles de millones de estrellas y nosotros las estamos caracterizando gracias a las misiones espaciales. Para que veáis cuántas estrellas podemos estar observando, este es el caso de una sola misión espacial que ha observado todas estas estrellas durante un año. Y no solo observamos las estrellas, sino también observamos los exoplanetas. En este gráfico de aquí, de la izquierda, podemos ver el número de exoplanetas que están confirmados por año. En 1992 se descubrieron 3 exoplanetas alrededor de un púlsar, una estrella muy compacta. Y hoy en día se conocen y están confirmados unos 5.000 exoplanetas. Como veréis, por alrededor del año 2015 ya teníamos alrededor de 1.000 exoplanetas confirmados. Y eso es gracias al auge de las misiones espaciales. En esta parte de la derecha veréis el método que hemos empleado para descubrir estos exoplanetas y confirmarlos. Y tan solo el 1% de estas han sido observadas directamente. El método más utilizado es el método del tránsito. Y ahora os explicaré primero qué es la imagen directa y qué es el tránsito. La imagen directa, lo que hacemos para observar un exoplaneta es tapar la estrella para que no nos deslumbre e intentar buscar algún punto luminoso que podamos decir que es un exoplaneta. En este caso, esta es una imagen real y el exoplaneta que vemos aquí es este punto donde está señalado el protoplaneta. Entonces, quiero que recordéis lo que hemos visto antes de los planetas y de los satélites del sistema solar. Ni mucho menos tenemos esa resolución para poder ver los exoplanetas. Lo que realmente utilizamos para detectarlos, sobre todo, es el tránsito, el método del tránsito. ¿Y en qué consiste? El método de tránsito, nosotros observamos la luz de la estrella y de repente, si vemos cómo esa luz decae, la cantidad de luz que decae es proporcional al tamaño del objeto que tapa a la estrella. Entonces, no tan solo podemos descubrir exoplanetas, sino que también se descubren exolunas o exocometas. La palabra, el prefijo exo significa que no están en el sistema solar, sino que se encuentran en otros sistemas. Y también podemos, utilizando la curva de luz, es decir, la luz cómo varía en el tiempo, podemos ver la sismología de estas estrellas. Entonces, con esta sismología nosotros podemos determinar, según cómo vibra, cómo es esta estrella. Por ejemplo, una estrella como el Sol vibra alrededor de los 5 minutos. En cambio, una estrella mucho más grande puede llegar a vibrar en el orden de horas o en el orden de días. Y aquí tenemos varios ejemplos de las estrellas más pequeñas hasta las estrellas más grandes. Y una vez caracterizado las estrellas y los exoplanetas, podemos compararlo con las estrellas, con nuestra estrella, y con los planetas de nuestro sistema solar. Por ejemplo, la Tierra. Entonces, tenemos miles de estrellas que son gigantes gaseosos, como
Júpiter, también gigantes de hielo como Neptuno, supertierras, que son como la Tierra pero un poco más grandes, o planetas análogos terrestres, que como veis en esta gráfica, se conocen ahora casi 200. Una cosa importante es que, como habéis visto, la imagen directa tan solo nos permite ver unos puntos luminosos. Por lo tanto, si alguna vez veis, al menos de momento, una imagen como esta representando un exoplaneta, es una impresión artística. Pero que puede estar basada en algún dato conocido, pero no es una imagen como las que tenemos en el sistema solar. Bien. Y una vez caracterizada, tanto la estrella como el exoplaneta, pues podemos pasar a nombrarlas. La Unión Astronómica Internacional ya lo hizo en 2015 por primera vez y sacó a concurso unas 14 estrellas con sus 31 exoplanetas. Se hizo un concurso por países y en España se propuso que una estrella de tipo solar, con sus 4 gigantes gaseosos, fuera nombrada en honor de Cervantes por su obra Don Quijote de la Mancha. Como sabréis, Don Quijote de la Mancha era un señor que se creía caballero y que luchaba contra los molinos pensando que eran gigantes, y de ahí la relación con el sistema. Ya en 2019, cuando la Unión Astronómica Internacional hizo su centenario, se propuso que los países eligieran una estrella y que se pudiera verse desde su latitud y nombrasen tanto a la estrella como a su exoplaneta. En el caso de España se eligió también una estrella de tipo solar y un exoplaneta gigante gaseoso. Y la nombraron en honor de la escritora gallega Rosalía de Castro, que trataba el tema de la bóveda celeste. Y su exoplaneta como el río Sar, un río que aparecía en su obra. Y ahora pasamos a la convocatoria actual, que es en honor a los 10 años de la creación de la Oficina de Divulgación de Astronomía de la Unión Astronómica Internacional. En este caso se han propuesto 20 sistemas con una estrella y un exoplaneta, que van a ser observados por la misión espacial James Webb Telescope, en el que participa la NASA, la ESA y la Agencia Canadiense. Y entre otras, España participó en la fabricación de los instrumentos y también en el apartado científico. Bien, pues ahora los alumnos de cuarto de ESO de Biblioreset van a realizar sus propuestas con la temática de la cultura popular de las Islas Baleares. Cada uno de ellos, por grupos, ha elegido un sistema y lo ha relacionado con las rondallas mallorquines, que son cuentos de nuestra cultura popular. Si quieren pasar el grupo 1, va a hacer su presentación en primer lugar. Buenas a todos. Vamos a explicar las relaciones entre la constelación Cáncer y la rondalla del gigante Sermitá. La constelación Cáncer es una constelación en forma de Y invertida. Tiene una superficie de 505,9 grados cuadrados. Tiene 104 estrellas con una magnitud inferior a 6,5 y la más brillante es Beta Cancri, con un tamaño de 11.946 kilómetros. Aunque en una noche clara, la constelación contiene unas 50 estrellas visibles a simple vista. La estrella GJ 3470 tiene una masa de
539 masas solares y un radio de 0,547 radios solares. Tiene 1,6 millones de años. La estrella exhibe una fuerte actividad estelar y la temperatura de la superficie es de 3600 Kelvin. Dentro de la constelación se encuentra un planeta GJ 3470b, con el que el radio orbital del planeta es de 0,036 unidad astronómica y el periodo orbital es de 3,3 días. La temperatura de la superficie es de 600 Kelvin y la masa del planeta es de 14 masa Tierra. El planeta fue descubierto en 2012 y es un exoplaneta similar a Neptuno. Ahora voy a explicar la rondalla del gigante Sermita, que trata de un gigante que no comió hace 3 días y se va en busca de comida. Se encuentra una madre burro que le pregunta para comerse a su hija porque tenía mucha hambre, pero su madre se lo niega y el gigante se enfadó. El gigante se intentó comer a su hija, cosa que la madre se lo detuvo y empezó a hablar porque no quería que se comiese a su hija. El gigante se enfadó, y el burro se fue corriendo sin decir nada y el gigante se quedó sin comer. Esto es la rondalla, y la relación entre la constelación y la historia es que el signo zodiacal Cáncer es un cangrejo y el ermitaño se considera un cangrejo. Aparte, el caparazón del cangrejo podría representar el planeta más grande de la constelación y el ermitaño la estrella más grande. Esta relación la escogimos sobre todo por el título. El nombre del planeta es Burrito y la estrella se llamará Gigante. Esto ha sido todo, gracias. Muchas gracias. Pues ara pot pujar a l'escenari el grup 2. Vale, el trabajo de nuestro ser, el nuevo grupo, Daniel Alfaro Rubio, Jimena Gómez Carrer y Jaime Hernández y yo, Ian Vidal. Bueno, hemos escogido la estrella WASP 166 y el exoplaneta WASP 166b, que se encuentra en la constelación Hydra. El exoplaneta se descubrió en el 2019, aunque la estrella ya se conocía antes. Yo vendré a exponeros la rondalla. La rondalla se trata sobre una niña llamada Catalineta, que un día por la calle se encuentra una serpiente dorada, pero pensaba que era un hilo de oro. Se llevó la serpiente a su casa y la crió durante 7 años. Después de los 7 años, se escapó la serpiente y le dio un don a la niña, que cada vez que se peinara desprendía oro, gemas y diamantes. ¿Qué nombre hemos escogido para la estrella? Hemos escogido el nombre Filet d'Or, que significa hilito de oro en castellano. Porque la rondalla que hemos escogido trata sobre una serpiente marina dorada y la estrella también es de un color dorado. Otra similitud es que Nefileto es una serpiente marina y la constelación en la que se encuentra la estrella y el exoplaneta se llama Hydra, que tiene forma de serpiente marina. ¿Qué nombre hemos escogido para el exoplaneta? El nombre es Catalineta. Otra coincidencia es que Catalineta era una niña de unos 5 años y el exoplaneta tarda 5 días en completar su rotación. Catalineta es el diminutivo de Catalina y lo hemos relacionado con el planeta, que tiene un radio orbital muy pequeño. Y esto ha sido nuestra propuesta. Espero que os haya gustado y gracias por venir. Hola, nosotros somos Lucía, Carolina y Lili, pero Carolina hoy no ha podido venir y vamos a presentaros nuestro proyecto.
Nos hemos inspirado en la rondalla de Joanet de Serra y hemos llamado a nuestro planeta Joanet y a nuestra estrella Jordi Rocco, que es el autor. Y ahora os vamos a explicar por qué. La razón principal por la que hemos escogido este sistema es por su constelación, que es Acuario y representa a un hombre agarrando una jarra. Y en la historia, la familia de Joanet es tan pobre que vive en una jarra. Otra razón es porque el planeta gira alrededor de la estrella, igual que la historia gira alrededor de lo que piensa el autor, que es Jordi de Rocco. Vale, nuestro planeta es considerado un planeta bastante grande, igual que la familia de Joanet, que tiene una mujer y 7 hijos. El planeta está compuesto de gas, así que no tiene tantas rocas ni minerales como un planeta rocoso. Por eso no lo consideramos rico. Y Joanet y su familia tampoco tienen nada y tampoco son ricos. Nuestro planeta orbita cada pocos días, igual que Joanet va a pedir los deseos cada pocos días. Y cuando un planeta hace la rotación, en algún momento va a volver a llegar ahí donde ha empezado, igual que Joanet, que pasa de ser pobre y no tener nada, a ser rico, poder tenerlo todo, a volver a ser pobre. Y la distancia entre el Sol y el planeta no parece muy grande, pero si alguien quisiera ir de un lado al otro, tardaría un buen rato. Es como el camino que hacía Joanet cada vez que iba a visitar a San Pero para pedir los deseos. Y finalmente, como hemos mencionado antes, el planeta es un planeta bastante grande, pesa exactamente 82 veces más que la Tierra. Y bueno, pues la mujer de Joanet es la que le obliga a ir a pedir los deseos y le dice qué pedir, por eso la consideramos una mujer bastante pesada. Bueno, esto ha sido todo, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Ahora el cuarto grupo, a su presentación. Buenos días. Nosotros somos un grupo que, bueno, como podéis ver, está integrado por 3 personas. Yo, que me llamo Lilu, Carla y Alejandro. Y hoy hemos venido a explicaros un trabajo en el cual hemos estado investigando mucho y ahora Carla os explicará de qué va. Bueno, como ya han explicado, hemos tenido que relacionar un sistema con una rondalla mallorquina y a partir de aquí ponerle un nombre. Y bueno, ahora Alejandro va a explicar el nombre que hemos puesto y el porqué. Bueno, pues nosotros hemos elegido el sistema GJ1214, que tiene 2 planetas, o sea, tiene un planeta y una estrella, perdón. La estrella es GJ1214 y el planeta, pues, GJ1214b. Tenemos Tom XXIV, que es un escritor de rondallas mallorquín. Él escribió en su historia su rondalla número 19, La Cuca, habla sobre la cuca, que es un híbrido de una serpiente con un dragón. Y... bueno, sí, perdón. La cuca vive en Samora, y que es una zona de Mallorca que está en la parte sureste. Y bueno, el planeta que lo hemos llamado La Mola porque la cuca vive ahí. Luego la estrella GJ1214 la hemos llamado la Cuca, bueno, Cuca, primero es una nana roja, una estrella de al menos 40% la masa del Sol y de un color rojizo. La Cuca en sí escupe fuego de color rojo y entonces como la estrella es de color rojo. Además, Ofiuco, la constelación donde está el sistema, tiene la forma de un hombre cabalgando una serpiente y la cuca es como una serpiente con un dragón. Entonces tenemos el planeta que lo hemos llamado Mola por la zona donde está la cuca y la estrella que la hemos llamado Cuca pues por el color rojo de la estrella y el fuego que dispara la cuca y pues por la constelación. Y pues básicamente es todo eso. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta aquí la investigación. Muchas gracias. El grup 5 farà la seva presentació. Hola, nosotros somos María, Nerea y yo y Mayra. Y os vamos a explicar el por qué hemos elegido y las relaciones. Y Nerea os explicará la historia de la rondalla, que es la flor romanial, y María os explicará las relaciones entre la rondalla y
el sistema. Vale, la leyenda trata sobre un rey que estaba enfermo y todos los doctores que iban a visitarlo pues para saber cómo curar su enfermedad le decían que necesitaba el poder de una flor para curarse, concretamente la flor romanial. El hijo, cuando escuchó que necesitaba esa flor, salió del castillo y emprendió un largo camino hasta encontrar la flor. En su camino se encontró un águila, la cual le ofreció su ayuda. Entonces el príncipe la aceptó y juntos empezaron a volar los alrededores hasta que el águila, entre dos rocas, vio la flor. Entonces el águila descendió y cogió la flor con la pata. Después se la dio al príncipe y juntos regresaron al castillo. El príncipe le dio la flor al doctor y hicieron una especie de sopa, se lo dieron al rey y el rey pues se curó. Bueno, la primera razón por la que hemos relacionado este sistema con la historia es por la distancia entre nosotros y el sistema, que es de 63 años luz, lo cual está relacionado con el largo camino que tuvo que hacer el águila para llegar hasta la flor. A la estrella la hemos llamado flor romanial porque en ella el hijo del rey vio la salvación para curar a su padre y eso lo conectamos con el brillo de la estrella. El nombre del planeta es el águila y lo hemos elegido porque el águila, para llegar hasta la flor, tuvo que hacer un largo viaje alrededor del planeta, bueno, de la Tierra, igual que hace el planeta al orbitar la estrella. También hemos relacionado la excentricidad del planeta, que es 0,0, que es básicamente un círculo perfecto, con la parte amarilla del centro de la flor, que también lo es. Y por último, hemos relacionado el periodo orbital, que es de aproximadamente 160.000 años, con el periodo de tiempo que el rey pasó enfermo, que fueron unos cuantos meses. Y esto es todo y espero que os haya gustado y gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Ahora el sexto grupo hará su presentación. Hola, buenas. Yo soy Adrián y con mi compañera Magdalena os presentaremos nuestra propuesta. Bueno, nosotros hemos elegido la constelación Volans porque significa el pez volador y lo hemos relacionado con una rondalla mallorquina que se llama el pez Nicolau. Y Nicolau casualmente se convierte en un pez. Y pues eso, como el nombre de la constelación dice pez volador, pues ahora os contaremos la historia y por qué la hemos relacionado. Bueno, Nicolau era un pez mitad niño y mitad humano y era un chico muy feliz y tenía mucha luz en su interior. Y lo hemos relacionado con la estrella ya que es brillante y blanca. Y a Nicolau le gustaba mucho el mar y por eso hemos relacionado también el color blanco de la estrella con la espuma del mar. Siempre quiso estar en el mar y su madre le dijo que de tanto nadar se convertiría en pez y efectivamente así pasó. Quiso nadar en el Saluet entre Santa Margarida y Artà y se ahogó. Y como el pueblo donde murió se llama Artà, al planeta le hemos llamado así. La rondalla advierte de la peligrosidad de este lugar, ya que allí Nicolau perdió la vida. Como a Nicolau le gustaba mucho nadar, lo relacionamos con el hecho de que la estrella está muy lejos. El pueblo tiene un clima cálido y la temperatura en el planeta es moderada, de 320 kelvins, al igual que el clima mediterráneo. Su periodo orbital es muy largo, 158.840,9 años, y lo interpretamos como el motivo por el que Nicolau nadó muy lejos y durante mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias. Ahora el séptimo grupo hará su presentación. Hola a todo el mundo, nosotros somos Simón, Laura y Xavi y os venimos a presentar nuestra propuesta para el proyecto de El Nostre Cel. El sistema que hemos elegido se llama HD 95086
y se encuentra en la constelación Carina. Su planeta se llama HD 95086b y la estrella, igual que el sistema HD 95086. El planeta es un gas gigante que fue descubierto en 2013. Está a unos 80.000 kilómetros de su estrella y su masa es tal que es como 5 veces Júpiter. El radio del planeta es desconocido y su color se cree que es rojo, pero no se ha podido demostrar a día de hoy. Y en cambio nuestra estrella es de un color más blanquecino. Nuestra rondalla es la del patró Pere, que trata de un marinero que en una tormenta en alta mar juró que si mantenía la barcaza a flote se casaría con la mujer más pobre del próximo puerto en el que atracasen. Y mantuvo la barcaza a flote y cuando llegó le dijeron que la mujer más pobre se llamaba Magdalena. Y a los 3 días de conocerla se casó y se quedó a vivir en su pueblo. Para no abandonar a su mujer tan pronto, dejó la barcada a un trabajador suyo llamado Rafael, pero dejó de ser productiva y tuvo que volver al trabajo. Magdalena, para no quedarse sola, decidió ir con Pere en la barcaza y los marineros se negaron porque decían que daba mal presagio. De todas formas, Magdalena se subió a la barcaza y en alta mar apareció una tormenta y Pere juró que si mantenía la barcaza a flote iría a velar por el muerto que hubiera en el próximo puerto en el que atracasen. Y así fue, mantuvo la barcaza a flote y cuando llegaron al próximo puerto, echó a Rafael de la barcaza, le compró una casa a Magdalena y fue a velar. En la iglesia apareció una serpiente gigante con una flor blanca en la boca. Pere decidió luchar y matar a esta serpiente y cuando recogió la flor de su boca pensó que tendría alguna utilidad mágica y se la pasó por la cara a la difunta. Esta resucitó y salió corriendo. Decidió llevar la flor ante los reyes y resucitó a su hija. Ellos, en forma de agradecimiento, lo nombraron general del mar y tierra. Al volver a su casa, Pere descubrió que Rafael había secuestrado a su mujer y cuando fue a buscarlo le dijo que ésta estaba en un convento de monjas. Fue a por ella, la llevó a casa y ordenó que enterraran a Rafael. Y ahora pasaremos a las coincidencias que hemos encontrado. Hemos escogido la rondalla del patró Pere, que fue escrita por Jordi Desrocón, un reconocido escritor de rondallas mallorquín, porque nuestra constelación Carina se parece a la quilla de un barco. Y la rondalla trata del patrón de un barco. Al planeta lo hemos llamado Pere, ya que es muy grande y Pere en la rondalla se enfrenta y mata a una serpiente enorme. A la estrella la hemos llamado Dona, en referencia a la mujer con la que Pere se casa en la rondalla. Además, la estrella tiene un color blanquecino, igual que una flor mágica blanca que Pere recoge del cadáver de la serpiente que ha matado. También hemos llamado así al planeta y a la estrella por el matrimonio de Pere y su mujer en la rondalla. Además, la órbita en la que el planeta gira alrededor de la estrella es perfecta y hace referencia a un anillo de matrimonio. Y la última coincidencia que hemos encontrado es que nuestro planeta, que se cree que tiene un color rojizo, también podría representar el enfado de Pere, ya que su antiguo trabajador secuestró a su mujer en una barca. Esta ha sido nuestra propuesta. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Bueno, ahora el jurado pasará a deliberar la validez de las propuestas y mientras tanto Daniel Guirado os hará una actuación. Bueno, pues primero de todo os felicito por participar en esta acción. Me parece que la unión entre la ciencia y las letras, en este caso entre la exploración espacial y vuestra cultura tradicional, es el camino exactamente que tenemos que seguir en la exploración espacial y en el avance de la humanidad. Creo que el futuro, tanto dentro como fuera de la Tierra, está en que no seamos ni de ciencias ni de letras, sino que seamos personas de la tercera cultura, que seamos personas que unen
las humanidades con los científicos, y creo que de esa manera es como podemos alcanzar verdaderamente las estrellas, como podremos salir de esta Tierra y vivir muy bien también dentro de ella. Yo me he planteado algunas cosas, he visto algunos de los argumentos, algunos científicos y también algunos artísticos que habéis puesto encima de la mesa para elegir vuestras estrellas, para elegir vuestros planetas. A mí me parece que hay tres cosas fundamentales que hay que tener en cuenta, que son tres grandes ingredientes. El primero de todos, y se nos pasa mucho, es que el planeta que elijamos para salir del nuestro necesita tener un campo magnético. Un campo magnético es fundamental porque nos protege pues, de los rayos cósmicos y también del viento solar producido por la estrella en torno a la cual estamos girando. Nuestro Sol emite unos vientos terribles hechos de partículas muy pequeñas, hechos de electrones y de protones, y nuestro campo magnético nos protege de eso y lo manda hacia las auroras boreales y australes en el norte y el sur. En el planeta Marte, por ejemplo, eso no es así. Y los mismos astronautas que viven dentro de la Estación Espacial Internacional sufren el bombardeo por estas partículas permanentemente. Y cuando se van a dormir, estas partículas atraviesan los párpados, atraviesan el globo ocular y finalmente impactan en la retina. Es decir, que cuando vives fuera de la Tierra, en un planeta o en un lugar en el que no hay un campo magnético, al irte a dormir y cerrar los ojos, ves las estrellas. Ese campo magnético, que se puede visualizar muy fácilmente en esas explosiones que ocurren en la superficie del Sol, se puede visualizar también de manera muy sencilla en un bote de vidrio con unas cuantas limaduras de hierro y un buen imán, como los imanes de neodimio, que os aconsejo a todas y a todos tener uno, porque es uno de los mejores juguetes con los que podemos jugar. Este experimento es sencillísimo porque solo requiere algunas limaduras de hierro y podemos visualizar exactamente qué es lo que pasa en la superficie del Sol, donde el gran imán del Sol es capaz de modular ese material que tiene mucho hierro y que en las explosiones de la superficie forma arcos y forma también grandes fulguraciones. La segunda cosa que creo que tiene que tener un planeta, por supuesto, es atmósfera. Mirad, hay un juego que a mí me gusta mucho, que es pensar dónde puedo hacer una paella, ¿no? No se puede hacer una paella en la montaña, se hace siempre en la costa, porque el agua en la costa hierve a 100 grados, pero que el agua hierve a 100 grados no es una verdad universal, sino que depende de la presión que ejerce la atmósfera. Tenemos que buscar una unión entre la temperatura y la presión. Cuando es muy pequeña la presión, el agua se vaporiza inmediatamente. Y voy a hacer un pequeño experimento con algo que ocurre, por ejemplo, en Marte. Solo tenemos que tomar una jeringa grande y un poco de agua que no está hirviendo. Como podéis ver, he llenado con un poquito de agua esta jeringa y agua completamente líquida. Está líquida, pero si yo tapo la jeringa y bajo la presión aquí dentro, como veis, hierve. Y no porque la haya calentado, sino solo porque he bajado la presión. Y al volver a subir la presión, se vuelve líquida de nuevo. Así que hervir depende de una combinación entre la presión y la temperatura. En grandes alturas, el agua puede hervir a 70 grados. Así que cocinar un arroz con esa agua hirviendo es cocinarlo a baja temperatura y nunca sale bien. Si queremos tener un buen arroz, necesitamos un planeta en el que elijamos una presión atmosférica parecida a la nuestra. Y sobre todo debemos elegirla porque de lo contrario no podríamos sobrevivir nosotros mismos. La tercera cosa es que necesitamos un planeta en el que la composición de la atmósfera se parezca relativamente a la nuestra. En nuestro mismo sistema solar existen planetas con un gran contenido en dióxido de carbono, como por ejemplo el planeta Venus. Eso hace que tenga un efecto invernadero enorme, no como el que nosotros hemos creado en nuestra atmósfera debido a la contaminación, sino de manera natural, solo que ahí no hay especies animales ni vegetales que tengan que adaptarse a esas nuevas circunstancias. Le voy a hacer un experimento muy rápido y muy sencillo, en el que podemos ver claramente cómo funciona ese efecto invernadero. Voy a tener aquí dos atmósferas y en una de ellas voy a añadir algo de contaminación.
La contaminación es muy fácil de añadir porque solo necesitamos una reacción química en la que se produzca dióxido de carbono. Para ello voy a coger solo un poco de vinagre y después le voy a añadir algo de bicarbonato. He puesto bicarbonato en un pañuelo de papel para ralentizar un poco la reacción y lo introduzco dentro de la botella. Ahora la botella se va a llenar de dióxido de carbono y el dióxido de carbono va a desalojar al resto del gas. Como veis, ya está ocurriendo. Es una reacción endotérmica. Si tocas la botella, está un poco fría. Y ahora mismo se está llenando de dióxido de carbono sin que el dióxido de carbono escape, porque el dióxido de carbono pesa más que la mezcla de aire. A estas botellas les pongo su tapón y a cada tapón le echo un pequeño agujero y en esos agujeros voy a poner unos termómetros. Son unos termómetros de cocina y voy a poder ver las temperaturas. Es un experimento muy sencillo que podéis hacer en clase o en casa. Y ahora para calentar, claro, necesitamos una estrella. Me he traído aquí un pequeño sol. Tenemos aquí una lámpara de filamento. ¿Qué voy a poner? Esta lámpara de filamento está ahora calentando por igual los dos planetas, pero en uno de ellos hay un gas que hace que nos quedemos con parte de esa energía y esa energía no sea devuelta al exterior. Lo podéis hacer también al sol, pero como ahora estoy en el interior y además tenemos un día muy lluvioso en Granada, que es donde yo estoy en este momento, pues no podéis hacerlo poniéndolo en la calle. Y tan solo después de unos segundos, yo tengo 24 grados en el planeta contaminado y 23 grados en el otro, y paso a demostrarlo porque no tenéis por qué creerlo. Vale, os voy a acercar los termómetros. Aquí tenéis uno. Y aquí tenéis el otro. El efecto invernadero tiene lugar casi inmediatamente en este experimento, y aunque en el caso de nuestro planeta ocurre más lentamente, las consecuencias para nuestra vida pues pueden ser bastante dramáticas. No porque tengamos que aguantar 1 grado más o 2 grados más de temperatura en el verano, sino porque eso puede producir efectos no deseados en los equilibrios de los ecosistemas. Pueden cambiar las migraciones de las aves, pueden cambiar las corrientes marinas y los peces que normalmente pescamos ya no pueden pescarse. Pueden cambiar las condiciones para los cultivos y la alimentación que tenemos pues puede pasar a ser otra y los cultivos pueden moverse a otros puntos de la geografía y quizá nosotros seamos los que tengamos finalmente que migrar por motivos climáticos. Y la última y más importante cosa que tiene que tener un planeta es agua. Nosotros necesitamos, claro, agua para la supervivencia. Somos una especie que ha evolucionado en el agua y quizás efectivamente otras especies hayan evolucionado de otra forma. Pero estamos hablando al final de un planeta en el que en el muy largo plazo podemos hacer un viaje interestelar y ser una especie interplanetaria. Y le voy a poner un pequeño toque de humor y música, pero que tiene que ver con algo que me parece bastante serio. Una parte importante del agua que tenemos en la Tierra procede de afuera de la Tierra. Por supuesto que todo el agua procede de fuera de la Tierra porque la misma Tierra es producto de los gases y del polvo, del material que en un momento dado flotara en ese punto donde se formó el Sol, con los restos de las estrellas muertas anteriores. Nuestro Sol es una estrella de tercera generación, es decir, nuestro Sol tiene abuelos. De las primeras estrellas nacieron otras de sus cadáveres, del gas y del polvo que quedó como resquicio. Y de esa otra nació la nuestra. Y de lo que le sobra a la nuestra, en ese disco en el que empezó a girar todo el material, nacimos nosotros. Pero incluso una vez formada la Tierra, hay una parte importante del agua que tenemos en nuestro cuerpo y que bebemos cada día, que viene de un bombardeo por cometas y por asteroides muy al inicio del sistema solar. Nuestro sistema solar tiene unos 4.600 millones de años, vamos a redondear a 5.000 millones de años, y unos
hace unos 3.800 millones de años aproximadamente, la verdad que se volvió loco, un momento en el que dinámicamente se desestabilizó. Algunos planetas cambiaron su órbita, Urano y Neptuno estaban al revés. Es posible que algún planeta que estuviera en ese momento girando en torno al Sol desapareciera porque se fuera del sistema solar o porque se estrellase contra el Sol. Y lo que sí está muy claro es que una gran cantidad de objetos que tenían mucho hielo, como por ejemplo muchos cometas, que estuvieran en la parte exterior, más allá de Neptuno, o incluso cerca de Júpiter, cayeron hacia adentro, chocaron contra el Sol o chocaron contra los planetas rocosos, incluido el nuestro. En ese momento, que se llama el bombardeo tardío lejano, cayó mucha agua, y quién sabe si la vida, eso se especula y se estudia todavía hoy en día desde la astrobiología, en nuestro planeta Tierra. Por lo menos un 10%, pero puede ser más, según investigaciones más recientes, del agua de vuestro cuerpo y de vuestra sangre es extraterrestre. Cuando bebas agua, cuando bebas agua, cuando bebas agua, si algún día tú bebes agua, piensa que el 10% del agua de los cubitos es extraterrestre. Piensa que el 10% del agua del gazpacho de bote es extraterrestre. Piensa que el 10% del agua de los floreros es extraterrestre. Piensa que el 10% del pis que dejaste anoche en el bar. Si eres lo que debes y haces lo que debes, paga lo que debes, no debe quien debe y eres extraterrestre. Eres extraterrestre, eres extraterrestre, eres extraterrestre. Bueno, pues me habría encantado estar con todos vosotros y todos vosotros presencialmente. Es un poco rollo hacer las cosas así, pero bueno, la verdad es que me pilla un poco lejos y también estamos ya todos un poco acostumbrados por las circunstancias a hacer las cosas de esta manera. Y antes de despedirme os voy a hacer, bueno, un comentario que me parece importante y que quizás vosotros y vosotras ya no necesitáis porque estáis muy metidos en esta conciencia acerca de la vida interplanetaria y de la posibilidad de encontrar otros planetas, ¿no? Estamos en una era en la que la primera persona que pisará Marte tiene vuestra edad, tiene exactamente vuestra edad. Es una persona del mundo, no sabemos quién es y la verdad es que está en el colegio en este momento o en una situación como la vuestra y está seguramente estudiando cosas de ciencia, interesándose por el cielo. No solo ser astronauta, no solo ser ingeniero, sino también harán falta abogados. No hay nada acerca de la ley en el espacio. Muchísimos economistas, cuando empezamos a traer minerales que cambian el precio de las cosas, del cinturón entre Marte y Júpiter, si os interesa el espacio, trabajad por el espacio, estudiad por el espacio, sea lo que sea que os guste. Vosotras y vosotros vais a ver la llegada a Marte, si no sois uno de ellos. Y vosotras y vosotros vais a ver la respuesta definitiva a si hay o no vida en nuestro sistema solar más allá de la Tierra. Muchísimas gracias y os dejo con el resto de vuestra celebración. Que tengáis un día estupendo. Muchas gracias, Daniel. Pues espero que hayáis disfrutado con lo que ha hablado y con la experiencia que habéis tenido. Ahora el jurado sigue deliberando. Vamos a poner un poco de musiquilla y enseguida que tengamos el veredicto os lo comentamos. Muchas gracias. Idò bé, ara el jurat ha deliberat, vos presentaré el jurat.
Teniu un Artemi Cans Farinya, de la Universitat Complutense de Madrid, l'Andreu Adrover, de CIES Politècnic i doctor de la Universitat de les Illes Balears, en Vicent Martínez Badenés, de la Universitat Internacional de València, n'Àlex Bagno Viñuales, del Center of Astrophysics and Gravitation, de Lisboa, i n'Alben Domingo Guerau, del Centro d'Astrobiologia, i jo, de la Universitat de Granada. Bueno, hem estudiat les 7 propostes i hem decidit que totes 7 tenen validesa, però hem fet un petit canvi a la primera proposta perquè els noms han de ser d'escultura mallorquina i els hem posat gegant i aset. Molt bé, i ara passarem a com podeu votar. Para votar podéis ir a la página web de SNOSTRCEL y veréis que en el menú inicial claramente hay una palabra que dice, que exclama vota. Pues entonces pulsáis en ella y os aparecerá ahora mismo. La votación está cerrada, pero yo os la abriré cuando termine la explicación de cómo votar. Lo primero de todo es acceder a través de tenéis que poner un correo electrónico válido aquí en esta sección y después, como veréis, aquí hay una tabla con 7 columnas y 3 filas. En cada columna tendréis los nombres que se han propuesto y cada fila representa, tenéis que poner cuál os ha gustado más, vuestra favorita, en la primera fila, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, pues si os ha gustado más esta, pulsáis esta. No podéis pulsar la segunda que más os haya gustado, no podéis pulsar la misma. Tienen que ser respuestas distintas. Y es obligatorio poner siempre tres respuestas. Entonces, yo no pondré ninguna por no influenciar, pero tenéis que poner vuestras 3 favoritas, la que más os ha gustado, la segunda que más os ha gustado y la tercera. Y os vamos a dar unos 15 minutos y tras finalizar veremos con el recuento, con la puntuación que hayan tenido, elegiremos la ganadora. Mucha suerte a todos los participantes. Ya podéis votar. Muchas gracias a nuestro jurado por toda la ayuda. Sí, ya. Hasta luego. Muchas gracias. Ya han pasado unos 15 minutos bien largos, entonces las votaciones se van a cerrar en 3, 2, 1, cerrada. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es el jurado. Vamos a hacer el recuento de los votos y en breves momentos pues os diremos el resultado. Mucha suerte a todos. Bueno, el jurado ya ha deliberado. Estos son los resultados que ha habido y como podéis ver ha habido una lucha reñida entre el segundo y el cuarto grupo, pero finalmente ha ganado la propuesta de Filet d'Or y Catalineta. Enhorabuena a los ganadores, si queréis subir. Pues muchísimas gracias por habernos votado. Os lo agradecemos mucho por escucharnos y los profesores por ayudarnos
durante el trabajo. Muchas gracias por estar aquí todos en este momento. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, los 4 ganadores hemos pensado que para que se inicien un poco más en exoplanetas y astrobiología, pues les vamos a otorgar un libro para cada uno que está escrito, es Exoplanetas y Astrobiología Plus Ultra, de David Barrado Navascués. Pues enhorabuena a los 4. Y muchas gracias. Y por último, quisiera agradeceros a todos que estéis aquí, tanto el público en el teatro como el que tenemos en el directo. También quisiera dar gracias al Colegio Bisbe Berger por ayudarnos y por participar. Y después también a la Sociedad Española de Astronomía por ayudarnos con la financiación. Y a la Regidoría de Cultura del Ayuntamiento de Santanyí por cedernos el teatro. Y bueno, seguro que me dejo a mucha gente por agradecer, pero gracias a todos los que habéis colaborado para que esto sea posible. Gracias a todos. Pues me estaba olvidando del jurado. Muchas gracias a todos vosotros por ayudarme también a realizar este evento. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.